Es que es difícil porque es que llegar a Mónaco con 19 años y salir del barrio La Esperanza a ver todo eso no es tan fácil. Yo era un jugador que iba a costar unos cuantos millones de dólares. Tuve la fortuna de jugar siempre donde quise, más no donde me tocó. Y quiera no, no estaba preparado para lo que me iba a encontrar, más no para lo deportivo, para lo futbolístico, porque yo confiaba mucho en mis condiciones. ¿Verde o rojo? Rojo, Si Juan Pablo Pino no fuera futbolista, ¿qué sería? no lo sé. Bienvenidos al Podcast Integral, un espacio de gol integral creado y diseñado para ustedes, para que puedan conocer el testimonio de primera mano de grandes deportistas, deportistas de élite, deportistas profesionales y deportistas que nos pueden contar cómo nosotros vamos a cumplir nuestro sueño. Estamos aquí con un invitado que con coraje, esfuerzo y determinación logró llegar a los estadios más grandes del país y del mundo. Ese invitado nos cuenta cómo su experiencia te puede ayudar a ti, y no solo a ti, a tu hijo, a tu hermano. Su historia no comienza con reflectores, ni con grandes estadios, ni con 80,000 personas. Su historia comienza aquí, en el barrio La Esperanza, en su natal Cartagena. Nuestro invitado es Juan Pablo Pino. Mago, bienvenido. Muchas gracias por abrirnos este espacio y por estar aquí en Gol Integral. Vale, muchas gracias por la invitación y esperemos disfrutar esta tarde aquí. Bueno, tú eres una voz autorizada para contarnos cómo es tener el sueño de ser futbolista profesional y tener esa gana y esa ilusión de llegar a los mejores estadios, de llegar a Europa. Muchos quieren conseguir ese sueño. Pero queremos empezar por saber el proceso donde están la mayoría de nuestros chicos en Gol Integral y la mayoría de los jóvenes que nos están viendo en este momento. ¿Qué era ese Juan Pablo Pino del barrio La Esperanza antes de derrochar toda esa magia que nos encantó y que nos cautivó? Lo digo encantó y cautivó porque pude con la edad de 10, 12 años poder empezar a verte. Por eso es un placer para mí que puedas estar aquí y poder llevar ese mensaje de cómo era tu proceso formativo antes. Sí, fue una niñez muy alegre, pero una niñez siempre enfocada en el fútbol. Respiraba fútbol todo el día, tenía una meta y un sueño que quería cumplir. Tuve muchos obstáculos, como lo tenemos todos los futbolistas. Siempre ocurren cosas en el camino, pero con una mentalidad siempre fuerte y ganadora de llegar a la meta. Llegar a la meta era ser futbolista, pero tenía un sueño más allá, que no me conformaba solamente con llegar aquí en Colombia, sino en disfrutar mi fútbol a nivel internacional. Toda gran historia tiene un inicio y ese inicio es precisamente desde los primeros procesos formativos. ¿Cómo visualizaste tú? ¿Cómo soñaba Juan Pablo Pino con verse en los estadios y con poder cumplir su sueño? ¿Qué hacía Pino para poder materializar eso mentalmente? Yo era un jugador de mentalidad muy fuerte. Siempre me destacaba en todos los juegos. Pienso que eso fue algo que me sirvió de mucho. Trataba siempre de dar lo mejor en la cancha y como quien dice, siempre salir figura a los partidos, pero no figura individual, sino que acompañando a los triunfos de los diferentes equipos donde estuve. Esa niñez fue con una mentalidad muy fuerte. Siempre me enfocaba en dar lo mejor en la cancha, siempre quise ser el mejor y yo creo que eso también me ayudó mucho en toda mi carrera y más que todo en la formación, porque sabía lo que quería y para dónde iba. Tú nos contabas detrás de cámara que tú visualizabas realizando entrevistas, que tú le respondías a tus compañeros y tú ya te sentías jugador profesional desde los 11, 12 años. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, es una anécdota muy, muy bonita porque a la edad por ahí de 10 años, 12 años, en el barrio con los amigos, yo les decía que me hicieran entrevistas para ir practicando para cuando fuera futbolista profesional. Pienso que
me agarré de eso, me agarré de ese sueño y siempre tuve la visión y me comportaba como si ya fuera un jugador profesional. Entonces yo creo que eso ayuda mucho para los jugadores que tienen ese sueño. Ayuda y bastante, porque creo que la visualización, la mentalidad influye mucho en esta carrera. Pero normalmente nosotros en nuestra vida tenemos personas que nos guían y personas que nos impulsan también. ¿Tú recuerdas alguna persona de ese niño antes de irse de Cartagena que te impulsara, que te ayudara, que te apoyara? Bueno, son muchos, la lista es muy larga porque fui una persona afortunada porque mis pasos fueron por Boca Juniors, Ciclones, Selección Bolívar, y uno como jugador siempre tiene que estar agradecido por todas esas personas que estuvieron en ese momento ayudándole a la formación a uno como jugador. Entonces, son muchas personas y creo que una persona, cosas de Dios, creo que una persona como Luis Felipe Pozo llegó en un momento justo y fue una gran ayuda para terminarme de formar en lo que era mi carrera como deportista. Bueno, importante ese apoyo tanto de entrenadores como de directivos, como de representantes, y eso también ayuda y forma a los deportistas y ese entorno integral que nosotros necesitamos. ¿Cómo fue irte de tu ciudad? ¿Cómo fue llegar a mí? En mi caso fue irme a Bogotá, salir de Quibdó a Bogotá, una ciudad grande, fue realmente duro, complicado, el entorno cambiaba todo, por más de que yo tuve la fortuna de llegar y vivir con mi padre. Tú fuiste solo, ¿cómo afrontaste eso? Bueno, fue algo muy particular porque nosotros fuimos a un torneo en Medellín que íbamos a tener unos partidos con Medellín, Nacional, Envigado y otras escuelas. Por ahí, cuando se acabó el torneo, el profesor nos dijo, nos reunió todos en una habitación y dijo que nos regresábamos todos a Cartagena porque no se habían interesado en ningún jugador. Ahí yo tomo la decisión de hablar con el profesor Henry Calderón y el profe Camacho y los invito a una reunión en una de las habitaciones y les dije que mi futuro estaba fuera de Cartagena, que me encontraran una posibilidad para yo poder quedarme en la ciudad de Medellín, porque yo confiaba en mis condiciones y sabía que esa es una linda oportunidad en ese momento de quedarme en la ciudad de Medellín porque hay más equipos que en la ciudad de Cartagena para buscar una posibilidad como jugador. Hablaron con Luis Felipe Pozo y Luis Felipe Pozo dio la orden que me dejaran en la escuela de Alexis García. Y ahí empezó toda la historia en Medellín. Empezó la historia en Medellín en donde a nosotros nos gustaría saber cómo fue esa transición, más allá de los entrenamientos, de enfrentarte a una nueva ciudad, de ahorita tener que distancias más largas, de tener que enfrentarte al metro, al bus, a todo lo que contiene vivir en una ciudad mucho más grande. Sí, aparte que era un niño prácticamente, llego a la escuela de Alexis García, donde estuve 6 meses de formación en la escuela. Eso me ayudó mucho para el tema de la ciudad, para el tema de que estaba viviendo otro fútbol diferente al de Bolívar. En Antioquia todos sabemos que es un poco más competitivo, hay más talento, hay más equipos, entonces eso ayuda para la formación como jugador. Después de esos 6 meses, tuve la fortuna al otro año de poder ir al Independiente Medellín. ¿Cómo fue tu llegada al Independiente Medellín y por qué el Independiente Medellín? Independiente Medellín me llamó la atención porque cuando estamos en la escuela de Alexis García,
David Ospina y otros jugadores como Jaron Martínez van a Nacional. Otros jugadores pasaron a Envigado de la escuela de Alexis García. Y a mí se me surge la posibilidad de ir al Independiente Medellín. No lo pensé dos veces porque soy un jugador que me gustaba competir y estaba viendo que el equipo, como dicen, el equipo del pueblo me llamaba la atención y me enamoraba. Entonces, por ahí tuve la fortuna de ir también por don Fernando Jiménez, que es el que me da la posibilidad para llegar al Independiente Medellín. Juan Pablo creía en él. Es muy importante para nosotros como deportistas creer en nosotros, pero también es importante encontrar personas que crean en nosotros y personas que impulsen nuestra carrera. Cuando llegaste al Independiente Medellín, ¿ya tenías 16 años? ¿O cuántos años tenías? ¿Tenías 16? Tenía 16 y llegué a jugar la categoría sub-16. ¿En qué momento hiciste esa transición al fútbol profesional? ¿Y cómo fue lo que decía ahorita? Personas que crean en nosotros. ¿Qué te encontraste para poder ascender rápidamente y debutar en el fútbol profesional? Y más en esa época donde, digamos que de cierta manera, los deportistas no tenían la posibilidad de debutar tan rápido. ¿Qué marcó la diferencia para que Juan Pablo Pino pudiera jugar tan rápido? Bueno, cuando llegué al Independiente Medellín, rápidamente paso a ser jugador de la selección Antioquia. En ese tiempo era un poco difícil porque nosotros yo era prácticamente de la costa y representaba a la selección Antioquia. En ese tiempo no era tan normal, pero por mis condiciones, el profesor Paniagua me da la oportunidad de integrar a la selección Antioquia. Algo muy lindo porque yo creo que ese fue el punto de partida. La selección Antioquia demostré que tenía condiciones para jugar fútbol profesional. Y llega en ese momento, unos 6 meses, llega el profe Polaco, que era el técnico de la reserva, y el profe también Marcos, y me dan la posibilidad de jugar en reserva y en primera A. Demostré condiciones en la reserva y por eso se me hizo tan rápido llegar al equipo profesional y ese mismo año pude debutar en el Independiente Medellín con 16 años. O sea, pasaron aproximadamente 3 meses, 2 meses. En 8 meses estaba jugando profesional. En 8 meses, luego de salir de Cartagena, luego de vivir esa experiencia de cambiar de ciudad. Tú nos contabas que tú dijiste, para Cartagena no me devuelvo porque las oportunidades están acá. ¿Realmente visualizaste eso y a los 8 meses estabas jugando profesional? ¿Cómo encontraste ese camerino y qué jugadores estaban en ese momento jugando, sobre todo en tu posición, que te permitieron también y te arroparon, que es lo que muchas veces nosotros los deportistas necesitamos? Bueno, tomé la decisión porque siempre fui competitivo. Tenía claro que en Medellín iba a tener más competencia que aquí en la ciudad de Cartagena. En la ciudad de Cartagena en ese tiempo solo eran 2 o 3 equipos que te podían competir al nivel de la escuela que yo estaba, que era Ciclones. Cuando llegué a Medellín, ya es otra competencia, hay muchos jugadores también de otras regiones y eso hace que la liga sea un poco más fuerte. Cuando comencé a jugar la liga me di cuenta que sobresalía, me destacaba mucho, entonces dije que en un corto tiempo ya mi mentalidad era de jugar fútbol profesional. Cuando llego al equipo profesional me encuentro con David González, Neidien Morante, Rafa Castillo, Pelusa Pérez, una persona que lo recuerdo mucho porque antes de los entrenos me hablaba mucho, Roberto Carlos Cortés, Chihuiro Benítez. Era un grupo, aparte que eran unos jugadores que tenían bastante recorrido, era un buen grupo y ellos me acogieron bien, entonces eso me sirvió para yo demostrar mis condiciones en tan corto tiempo. ¿Qué te decía Pelusa? Él venía de Estados Unidos, si no estoy mal, y ya tenía toda esa experiencia, todo ese bagaje de fútbol colombiano, de Selección Colombia, y me decía todo lo que me esperaba en mi carrera, cómo me tenía que manejar, y yo creo que uno en ese momento tan joven
no capta como toda la información que ellos le quieren dar a uno. Con el pasar de los años ya uno va agarrando un poquito más de experiencia y ya se va dando cuenta que son consejos que sí le sirven a uno como jugador. Es parte de lo que necesitaban nuestros jóvenes hoy en día, poder entender que los deportistas que tienen más recorrido son una guía, son ese foco. Y hoy estamos aquí con Juanpi, como te dicen popularmente. En ese momento Pelusa le habló, lo guió, le mostraba que se iba a venir, pero él no se imaginaba todo lo que se venía. Pero me gustaría saber cómo fue ese debut. Debutaste en el Atanasio, ¿contra quién debutaste? ¿Cómo debutaste? En una época donde los partidos se jugaban los fines de semana, yo alcanzo a recordar, no se veía mucho. Hoy en día nosotros jugamos lunes, martes, miércoles, jueves. Hoy particularmente les cuento, yo no sé qué día es el día. Yo me guío por los partidos, por los descansos. ¿Cómo eran esos fines de semana? Se jugaba a 3 de la tarde, por lo general, todos los partidos. ¿Cómo era el Atanasio un domingo a las 3 de la tarde? Se llamaba Copa Mustang, la famosa Copa Mustang. ¿Y cómo es con 16 años ver ese estadio repleto de rojo? Bueno, empecé muchos partidos de suplente, aparte que tenía grandes jugadores en mi posición. Yo sabía que me tocaba esperar, pero yo tenía una mentalidad que en cualquier momento me iba a llegar mi oportunidad, como uno dice en el fútbol. Una noche jugando contra Unión Magdalena, íbamos ganando 2-0 y yo veo que Neider Morante se acerca a la raya y pide para que me dieran la oportunidad de debutar. Ingresó por Neider Morante, una leyenda del fútbol colombiano y una persona que también le aprendí mucho en mi formación en el Medellín. Ingresó al terreno de juego y las personas quedaron asombradas, tanto los hinchas como los jugadores, porque jugué como si tuviera 100 partidos profesionales. Me acuerdo en particular que cojo el balón y hago mi jugada de encarar y dejo tres rivales y le pongo el pase a César Baloyes que marcó el gol y bueno, ahí comenzó mi historia en el Independiente Medellín. O sea, debutaste con asistencia, sacándote a varios jugadores con 16 años en el Atanasio. ¿Qué sintió ese niño luego de entrar, ver el estadio lleno de rojo, que una leyenda como Neider crea en ti? Vuelvo y digo, es importante para nosotros los deportistas que crean en nosotros y hay muchas personas como Neider que creen en el talento de nosotros. Y eso marcó la vida de Juan Pablo Pino, su debut, y todo lo que se vino en adelante fue gloria, fue magia. ¿Cómo fue el postpartido? ¿Qué es lo que normalmente la gente no sabe? Lo que uno vive después del partido, ¿cómo fue salir? ¿Qué te dijo Neider? Bueno, yo creo que Neider no solamente lo hizo conmigo, sino que si nos ponemos a ver la historia de él, todos los que pasaron por Envigado también que jugaron a su lado. Entonces ahí se da uno cuenta de la calidad de jugador que es. Y de persona. Y de persona, una calidad que tenía que muy poco la vi en el fútbol. Te hablo tanto local como internacional. Una calidad impresionante. Ya después que debuté, seguí aprendiendo. Seguí con la mentalidad, bueno, ya ha sido el primer paso, ahora tengo que ser titular. Tengo que pensar en Selección Colombia. Pienso que mi primer paso en el Medellín, lo disfruté al máximo. La hinchada, pienso también que disfrutó mucho mi fútbol, porque yo lo sentía en cada rincón de la ciudad. Y bueno, como todo, 16 años, se me vino todo eso encima y bueno, también hubieron cositas que por mucho que uno quiera, con 16 años es muy difícil que las controlara, pero como digo yo, con esas cositas se pudo seguir saliendo adelante. Me gustaría saber qué jugadores estaban contigo en ese proceso, qué jugadores que nosotros conocemos, que de pronto no sabemos que compartieron con Pino en inferiores, y cómo fue el anhelado primer contrato como profesional. Yo te soy sincero, cuando yo firmé mi primer contrato como profesional, yo no lo podía creer. Yo vi
recordé cómo me pasó todo el proceso de divisiones inferiores enfrente. Yo decía, no puedo creer que el niño del barrio El Porvenir, de la Quinta, llegó a cumplir su sueño por encima de muchas situaciones que pasaron, de muchas personas que incluso no creyeron. ¿Cómo fue la firma de tu primer contrato y con quién estabas en ese momento? Bueno, yo hice inferiores con Gastón Martínez, Danilson Córdoba, Sebastián Botero. Teníamos una buena camada porque Medellín en inferiores siempre manejaba buenos jugadores y muy buenos equipos. Me acuerdo que las nóminas de antes de los equipos profesionales a veces eran de 40, 45 jugadores. Más difícil. Y eran más difícil debutar, no son nóminas como ahora más cortas, jugadores con mucha experiencia. Ahora se ve en los equipos, se ven muchos jugadores jóvenes. Inclusive a veces veo el fútbol y veo que hay más jugadores jóvenes que veteranos. Y anteriormente, como quien dice, a uno le tocaba hacer una fila larguita para poder llegar a ser futbolista profesional. Entonces, una anécdota que tengo, nos llevaron al estadio a todos los jugadores de las inferiores, a los que habían subido para firmar el contrato profesional. Y yo, como siempre, fui un chisposo con mucha visión. Me quedé de último para firmar el contrato. Entraron todos los compañeros a firmar su contrato. Salían muy contentos por la firma. En ese momento uno decía, no, me voy a ganar tanto. Entonces, cuando entré a la oficina a organizar mi contrato, pedí un contrato como si llevara 5 o 10 años de futbolista profesional. Pediste un monto elevado. Un monto elevado. Y el vicepresidente me dice que ¿Quién no, era el que vicepresidente en ese momento? es don Fernando Jiménez. Don Fernando, me imagino que se fue para atrás. Muerto la risa, pero esa es una de las personas también que me ayudó mucho en el fútbol y que le agradezco mucho. Cuando firmé el contrato me dice que en la nómina habían jugadores con mucha experiencia que no se ganaban eso. O sea, pediste como si ya fuera... Que cómo pretendía yo pedir un contrato de eso. Entonces estuvimos negociando y me hice un buen contrato. O sea, para reducir, de los que entramos a firmar el contrato, fue el que mejor firmó. Eras el menor y el que mejor firmó. El que mejor firmó a nivel económico. Y yo le dije que yo quería un contrato grande porque yo era un jugador que iba a costar unos cuantos millones de dólares. ¿Y quién te había dicho que ibas a costar esa plata? Esa era mi mentalidad. Yo, desde que debuté y mi forma de jugar, yo decía que si un brasileño, un argentino llegaban a costar esa suma porque un colombiano no lo podía valer. No lo podía valer. Entonces, yo creo que eso lo tenía yo en la mente, lo tenía claro y aparte confiaba mucho en mi fútbol. Confiaba mucho en mi fútbol y sabía que iba a ser un jugador que iba a dejar historia en ese sentido y en el fútbol. Tú hablas de mentalidad, hablas de fortaleza. Yo creo que nadie te lo enseñó, pero tú venías programado con eso. Y eso es uno de los pilares para que nosotros podamos funcionar en el fútbol profesional. Eso también te llevó a Selección Colombia. En mi experiencia profesional, yo tuve la oportunidad de ser convocado a un microciclo gracias a un rendimiento que tuve. En ese momento tenía los guantes que vemos por aquí, los guantes Elite Sport Supreme, y con esos guantes, Juanpi, no entraba nada. Y con esos guantes yo me volvía superhéroe y hasta hoy es el día, llevo más de 10 años con la marca. Y hoy es el día que yo sigo pidiendo esos guantes porque son los guantes que me dan la confianza. Llegar a la selección fue como la materialización de ver. Yo tenía 6 años, 6, 7 años cuando Colombia fue campeón de la Copa América. Yo veía a Oscar Córdoba, yo veía a Farid, yo veía a Calero. Y llegar a la selección Colombia, para mí ver mi nombre en una convocatoria fue lo máximo. ¿Cómo fue ese proceso de llegar primero en los centroamericanos? ¿Cómo fue ese primer paso, esa primera convocatoria? ¿Y cómo fue todo ese proceso con el profesor Eduardo Lara, que sacó una camada extraordinaria de jugadores? Bueno, a nivel futbolístico yo pienso que fui un hijo del profesor Eduardo Lara. Fue un entrenador que confiaba plenamente en mis condiciones. Y mi proceso fue diferente porque en mi proceso uno empieza
sub-17, sub-20, sub-21 y mi proceso comenzó al revés. Yo con tan solo 17 años para 18 comencé fue en la selección Colombia sub-21. De atrás para adelante arrancaste. Sí, y fuimos al torneo de Toulon. Hoy tiene otro nombre, hoy tiene En ese tiempo se llamaba Esperanzas de Toulon. Ese torneo es en Francia y me llevaron como que para que, yo sé que por mis condiciones, pero para que... Fueras cogiendo experiencia, pero no era tu edad. Porque no era mi edad. Ya años, entre 3 o 4 años, la que venía mi categoría, que era el suramericano sub-20. O sea, tú eras categoría 87 y tú 87. Estabas con los 80. Con los 85, 84. O sea, la de Falcao, la de Marrugo, la de Guarín. Okay. Entonces, el torneo, terminé jugando el torneo prácticamente todos los partidos y se viene el torneo suramericano en la ciudad de Cartagena, que quedamos campeón, quedé goleador del torneo. Ese fue aquí en Cartagena, que también empezaste como a sacarte a varios jugadores y empezó a sonar Pino. ¿Dónde crees que empezó a sonar Pino? ¿En la selección o en el Medellín? En el Medellín. En el Medellín. O sea, tú ya destacabas en el Medellín cuando llegaste a la selección. En el Medellín, y el Medellín que más a mí llegar a la selección, ya, porque yo siempre decía que el Medellín era ya a nivel profesional y en la selección, quiera uno o no, es un nivel de sub-17, sub-20, jugadores que vienen en formación y muchos no habían debutado. Y muchos no habían debutado y no es la misma competencia. Entonces me destacaba mucho en el Medellín y ahí me dio la oportunidad de la selección. Pero lo que explotó más fue en los centroamericanos, que fui como quien dice, la figura del torneo y ya mi nombre comenzó a sonar no solamente aquí en Colombia, sino a nivel de Sudamérica. El fútbol no se veía casi en ese entonces. A ti te reconocían en Medellín, pero ¿qué fue para ti en tu casa deslumbrar tanta magia? ¿Y dónde empezaron precisamente a llamarte el mago? En este proceso llamado Gol Integral hemos encontrado aliados grandísimos que nos permiten llevar este objetivo de seguir formando deportistas y jóvenes para el futuro, tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha. Alessi, muchas gracias por creer en nosotros, por prestarnos las instalaciones de este hotel, que de verdad que aporta mucho en nuestros sueños y en nuestro objetivo. Claro que sí, Carlos. Para nosotros, Hotel Caribe by Faranda Grand, es un honor contar con ustedes y aprovecho tu espacio para invitar a todos los colombianos, extranjeros y cartageneros que disfruten de nuestros espacios. Contamos con spa, piscinas, centros de convenciones donde todos los colombianos y, como les digo, todos nuestros clientes pueden disfrutar de un espacio muy ameno. Hotel Caribe by Faranda Grand siempre será la casa de ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad. El apodo del mago fue por los argentinos, pero ya eso pasó, fue ya en el suramericano de mi categoría, que fue en Paraguay. Suramericano sub-20, cuando le hago la jugada a Argentina, los argentinos me llamaron el mago. El mago. Y ahí me quedó el apodo de esa jugada. Nos recuerda que tú te llevas aproximadamente, ¿cuántos? 5 o 6 jugadores y le das el pase a Carlos Darwin Quintero. A nada más que a Carlos Darwin Quintero. Es decir, se juntaron el mago y el científico. ¿Cómo fue esa experiencia de ese partido y esa selección que también tenía grandes jugadores? ¿Cómo se vivían los procesos con esa persona que tú decías, que es como mi papá? Muchos de esa generación, incluso los 83, los nacidos en el 83, 85, 87, consideran a Eduardo Lara como un papá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué anécdotas recuerdas? Y particularmente en ese partido, ¿qué recuerdas de ese partido? El profe Lara siempre, para mí, fue uno de los mejores formadores a nivel de selección Colombia aquí en el país. Recogimos los frutos del profe Lara hasta el Mundial de 2018, hasta el Mundial de Brasil. De Brasil. Prácticamente todos sus alumnos estuvieron ahí en ese certamen, el único que falté fui yo.
pero y muchos repitieron en el 2018. Pienso que es una de las mejores camadas que ha salido en Colombia. Y bueno, esa jugada con Argentina, yo recuerdo que la hice 3 veces en el Suramericano, la misma jugada. Y eso es lo que no sabemos. Argentina se la hice 2 veces en el mismo partido y también se la hice a Chile. Por ahí tengo unos videos que me identifico que son igual la jugada. Lo que pasa es que la Argentina terminó en gol. Entonces, por eso... Esa es la que uno recuerda. Esa es la que recuerdan. Y sí, el pase se lo di a Quinterito, que para mí también fue un placer jugar al lado de él. Derrochaban magia ustedes dos. Pienso que es un jugador de una calidad inmensa y aún lo sigue demostrando. Entonces, pienso que en ese momento nosotros los jugadores de selección, nosotros íbamos a la selección era a disfrutar el fútbol, a disfrutar el torneo. Teníamos un preparador físico como la Radondo, que nos implantaba mucha disciplina, muchos consejos. Siempre creo que fue muy bonito vivir esa experiencia en la selección Colombia de menores. La importancia de los formadores, que arropen, que hagan sentir a los jugadores como hijos. Ustedes lo sentían así, pero también había disciplina. Cuéntanos esa historia de que todos la conocemos y la hemos escuchado, la de los guayos con las selecciones del profe Lara. ¿Cómo funcionaba? Y particularmente en la jugada, ¿qué guayos tenía Juan Pablo Pino en la jugada de Argentina? Bueno, yo jugué suramericano con unos guayos verde fosforescente F50. Pero los guayos no eran míos. Los guayos eran de... O sea, la jugada que te denominó como el mago, jugaste con unos guayos prestados. Sí, los guayos eran de Eisner Loboa. De Loboa. Mira pues esta confesión. Entonces, ¿qué pasa? Que Loboa era la alegría del grupo. Él era la alegría del grupo y era un gran jugador. Era un gran jugador y una gran persona. Y cuando llegamos al suramericano, él era tan despistado que se presentó al suramericano con esos guayos de ese color. Y los profes no les gustaba guayo de color. Y el profe Lara y la Brahondo tenían la disciplina que todos teníamos que jugar con guayos negros. Él se me acerca al cuarto y me dice, Pino, pienso que a ti no te van a decir nada, pero a mí me van a dejar en la banca por traer estos guayos de colores. No hay problema, yo te colaboro, aquí están tú, juega con los míos, unos negros, y sí. yo juego con los tuyos. Y bueno, y esos guayos en ese momento dieron mucho de qué hablar y fue donde hice la gran jugada con Argentina, pero sí, esa es la anécdota, que los guayos no eran míos. Los guayos no eran tuyos. ¿Y los profes qué te dijeron cuando te vieron con los guayos? ¿O qué reacción tomaron? Bueno, cuando vamos a salir al calentamiento, yo sigo que el profe Lara me queda viendo. Y yo le dije, profe, yo sé que estos no son los guayos adecuados, pero no tengo más. Estos son los únicos que tengo. Para respaldar a Loboa, digámoslo así. Para respaldar a Loboa. Pero él se quedó tranquilo porque yo le dije, no se preocupe, que el problema no van a ser los colores de los guayos, sino lo que voy a dejar en la cancha por la selección. Y efectivamente lo hiciste. Y efectivamente. O sea, lo que nos está contando Juanpi de la mentalidad, de la visión, lo trasladaba a la cancha. Y eso fue lo que te llevó a Europa. Hablemos un poquito de ese paso con 19 años ya al fútbol europeo. Pero tú no ibas a Mónaco, tú eras jugador del Udinese. ¿Qué cambió para que tú no fueras a Udinese sino a Mónaco? En pleno suramericano ya llegaron muchos equipos de diferentes países. Estaba la posibilidad de Boca Juniors de Argentina. Entonces, como el fútbol es así, de oportunidades, se presentan en el hotel la oportunidad de firmar un contrato con el Udinese de Italia. Allá mismo en Paraguay. Allá, en el hotel. En el hotel. Yo firmo Luego de la jugada. Sí. Yo firmo un precontrato. Con Udinese, pero colocamos una cláusula que si después de suramericano yo tomaba la decisión de no ir a Udinese, teníamos que pagar una multa de $500,000. Y si Udinese
al terminar el suramericano decía que no iba a contar conmigo, ellos nos la pagaban a nosotros. Pero a los 2 días de yo firmar ese contrato, sale la posibilidad de ir a Mónaco. Y lo que me llamó la atención es que Mónaco tenía mucho interés porque se le habló del precontrato y Mónaco dijo que no tenía ningún problema de pagar De pagar la cláusula y de firmar el contrato. Y de firmar el contrato. O sea, el interés de Mónaco era grande y aparte que ofrecieron 4 veces más que lo que ofrecía el Udinese. En eso Mónaco venía de hacer una buena Champions. Subcampeones de Champions. Entonces eso también me motivó a ir a Mónaco porque Udinese en ese momento solo peleaba para mantener la categoría. Entonces yo vi una opción de poder destacar en Mónaco. De pelear Champions y todos esos torneos en el club de Mónaco. Mucha gente referencia, o muchos, yo sí alcancé a verte jugar en Mónaco, o digamos que los de nuestra edad alcanzamos a verte en Mónaco, pero mucha gente relaciona a Mónaco con James y Falcao. ¿Hubo algún colombiano antes de ti en el Mónaco o tú fuiste el primero? Yo fui el primer jugador colombiano en llegar a Mónaco. En llegar a Mónaco, ok. Me gustaría saber, o nos gustaría saber, aquí en Gol Integral, cómo fue esa experiencia de llegar a una cultura nueva, el idioma. Cuando supiste que iba a Mónaco, ¿qué hiciste? ¿Te preparaste para el idioma? ¿Empezaste a estudiar sobre la ciudad? Tú firmas con Paraguay, debes regresar a Medellín, pero ¿te preparaste para ir a Mónaco, a Francia? No, es que yo me fui directamente del hotel de Paraguay para... No hubo tiempo para eso. No hubo tiempo porque quedaban solamente 4 días para que se cerrara el mercado. Entonces, yo de la concentración de la selección Colombia del último partido, nosotros tomamos un vuelo con el Felipe Pozo hacia Sao Paulo, Brasil. Y tengo una anécdota pequeña en Sao Paulo. Cuando llegamos a Brasil, Luis Felipe no cambió el horario del reloj. Del reloj de Paraguay con Brasil. ¿Y qué pasa? Que él se fue a cortarse el pelo porque íbamos a llegar a Mónaco y yo iba a firmar un contrato al otro día y perdimos el vuelo. Él se dio cuenta cuando ya se estaba cortando el pelo, se dio cuenta en el reloj. En la hora de Brasil. No dejó que le terminaran el corte, salimos corriendo para que no, pero el vuelo nos dejó. Él sacó una tarjeta American Express, compró otro vuelo en clase ejecutiva, nos montamos 2 horas después para París, llegamos a Mónaco en lo justo, firmé, fue en el momento justo, 2 o 3 horas más. Se cierra el mercado. Claro, la ventana del 31 de enero. Entonces, ya. O sea, por poquito, el Mónaco se pierde la magia de Juan Pablo Pino por esos detalles de cambio de horario. Y cuando llegaste allá, bueno, hablando el francés, ¿cómo te comunicabas al comienzo? ¿Qué jugadores jugaban en ese Mónaco subcampeón de Champions? Y así como Neider, David y todos los capos del Medellín te recibieron. ¿Quiénes eran los capos en el Mónaco en ese momento? Bueno, primero que cuando llego a Mónaco, que salgo porque uno llega a Nice, en Mónaco no hay aeropuerto. Nice es una ciudad que queda cerca a unos 40 minutos. En el camino de Nice a Mónaco ya comienzo a ver los Ferrari, Lamborghini, esos carros que te pasaban y esos carros uno los veía en películas. Ya desde ahí te comienza a cambiar toda la cabeza porque ya es otro mundo, otro idioma, otro clima. Entonces llegué y comencé a ver todo eso. Aparte, cuando uno llega a Mónaco es una ciudad muy bonita que quiera uno o no lo impacta del momento que uno llega. Y bueno, y se llegó, se firmó. Primer entrenamiento era práctica de fútbol, hice 4 goles en el primer entrenamiento. En el primer entrenamiento, con 19 años. Hice 4 goles porque tenían pensado que el primer partido era dentro de 4 días contra el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y tenían pensado que comenzara de local. Para tomarte confianza, para todo eso. Al ver que hice los 4 goles en entrenamiento, me iban directamente a los 4 días a jugar el primer partido. Fui como suplente.
pues me llevaron como suplente para que viera la experiencia, pero el partido se fue complicando 2-0 y tomaron la decisión que debutara. De que debutara. Y debuté, como quien dice, a lo grande en ese estadio, Parque Los Príncipes, 70.000 personas. Y bueno, y mi debut fue un poco parecido al del Medellín. Entré, el primer balón que tomo, encaro hacia a los centrales, le hago la bicicleta y me hacen el penal. No tenía ni un minuto en cancha con todo ese público y ese estadio. Y ¿cuántas personas habían aproximadamente? por ahí 70.000, 60.000 personas. En Parque de los Príncipes. Y bueno, y cuando llegué a Mónaco ya me encuentro con jugadores como Jan Koller, el delantero, Checo, gigante. sí, Yaya Touré, Gerard López, que llegaba de Barcelona, Nené, brasileño. O sea, Todos ellos venían de ser subcampeones de Champions. no. Los subcampeones de Champions casi todos salieron y estas figuras que te estoy diciendo fueron las que llegaron. Llegaron contigo. Entonces, en este momento tenemos este balón Golari, que hiciste muchas magias con este tipo de balones. Hoy Golari es una fábrica, o su fábrica, es una empresa que tiene su fábrica en Bogotá. Y por medio de esta alianza que tenemos con Gol Integral, queremos llevarle esa felicidad a los niños. Yo te voy a pasar la pelota, así como tú se la pasaste a Carlos Darwin y se la pasaste a muchos otros. ¿Qué gran asistencia recuerda Juan Pablo Pino en toda su vida, en toda su carrera y en todo su proceso, tanto en Europa, en los demás países y en la selección? Bueno, la asistencia que yo siempre recuerdo y la que me recuerda todo el mundo cuando me ve es la Argentina. Y esa es la que me llevó a mí La que te marcó como mago. y la que me llevó a esos grandes equipos en los que pude estar. ¿Qué jugadores te sacaste? ¿Los recuerdas? Yo recuerdo, si no estoy mal, en esa jugada queda Vanegas, creo que En esa selección estaba Mauro Zárate, Vanegas, estaba ¿qué? Di María, Ángel Di María, el arquero que era Romero, Sergio Romero, que está en Boca ahorita. Papu Gómez, el Papu. O sea, grandes estrellas que llegaron al fútbol internacional también. Sí, porque siempre los sudamericanos dejan mucho talento y Y ahí es donde los jugadores se muestran. Vamos a pasar a una parte donde nosotros queremos saber, ya hemos hablado mucho del mago dentro de la cancha, pero ¿cómo era la vida del mago dentro de la cancha? En pequeñas palabras, ¿qué recuerdas de las siguientes ciudades? Medellín. muy querido por la gente, una linda ciudad y fue la que me dio la oportunidad de ser jugador profesional. Mónaco. Mónaco es un mundo aparte donde es una vida tranquila, muy bonita la ciudad, un gran club, tiene muy buena formación, de admirar de ese club y bueno, y a la vista está que siempre saca buenos jugadores. Ahí está el último caso de Mbappé. En Bélgica ya sabías francés, me imagino que fue mucho más fácil el proceso de llegar a Bélgica. ¿Cómo te fue en la ciudad y en el equipo? Bueno, era un equipo de la ciudad de Charleroi, que queda a unos 30 minutos de Bruselas. Y fue algo muy particular porque fue una decisión que tomé yo. No fue que el Mónaco me mandó a préstamo o el entrenador. Hablé con el entrenador, le dije que quería más minutos de juego y por eso existió fui a Bélgica y tuve solamente 6 meses y después regresé a Mónaco, donde ya fui figura en los últimos años. Mucha gente tiene en su mente de que el primer colombiano en el Al-Nassr es John Durán, pero antes del Al-Nassr estuviste en Estambul. ¿Qué tal es Estambul? ¿Cómo vive un deportista luego del entrenamiento y de los partidos en Estambul? Bueno, es una liga muy particular que se vive mucho el fútbol. Los turcos son muy apasionados. El turco vive y respira fútbol.
yo que tuve la posibilidad de estar allá, son pocos los hinchas que viven en los estadios como los hinchas turcos. Y es un gran club, Galatasaray es un gran club que te brinda todo, se comporta como tal y pienso que es una competición fuerte, dura y una competición que también van buenos jugadores que han tenido muy buena carrera a nivel mundial. Entonces eso lo hace que el torneo sea más competitivo. Riyad. Riyad fue la posibilidad cuando estuve en Arabia Saudita, en el Al-Nassr. Tuve un año. Es que yo tuve siempre buena conexión con la hinchada. Siempre la hinchada me hacía sentir su respeto y le gustaba mucho mi forma de jugar y uno siente, uno como futbolista uno sabe que es querido cuando uno sale, por ejemplo, a un supermercado o sale a comer con la familia, los carros que te pitan en la autopista, que pare, que una foto. Entonces ya uno sabe que le tienen ese cariño por la forma que yo jugaba y que hacía alegrar a todas las personas que iban a un estadio de fútbol. La magia que destilabas. Luego sigue Grecia, Francia nuevamente en Bastia, Lima, Malat, Barjasín, antes de venir al Real Cartagena. Este mix de culturas, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo viviste tú en diferentes culturas y cómo dentro de tu mentalidad fuerte que nos has recalcado durante toda esta conversación, pudiste destacar en cada una de estas ciudades y qué le recomendaría a esos jóvenes que vienen en ese proceso y que se van a enfrentar a las diferentes culturas, dependiendo también de las oportunidades que se presentan? Por ejemplo, hay culturas que son fuertes, culturas que son radicales, pero como te digo, una a veces cree que no, pero uno salir de su casa a los 14 años, aunque esté en el mismo país, uno va como aprendiendo de todo eso, de todo lo que ve. Y ya después, yo después que salí de Mónaco ya se me hacía fácil la adaptación en esos países, aunque no hablara el idioma, pero yo me movía como si tuviera muchos años en las ciudades. Entonces fui muy pila, muy chispa. Cuando ya estuve ya en Indonesia, en Grecia, ya era un jugador más maduro, con mucha experiencia en los otros clubes y en otros países. Entonces yo creo que eso me sirvió mucho y bueno, tuve la fortuna de jugar siempre donde quise, más no donde me tocó. Entonces, ¿qué ofertas recuerdas que te llegaron de equipos que de pronto no llegaste, pero que tocaron tu puerta? ¿Y cómo fue esa experiencia con Frank Rijkaard en Galatasaray? Bueno, la experiencia con Frank, ya todos sabemos que primero fue un gran jugador del Milan, después tuvo una gran época en el Barcelona con Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta. Entonces fue el entrenador también que colocó a debutar a Messi. Y que un entrenador de eso ponga los ojos en ti en ese momento, y uno como colombiano, después de él haber visto tantos jugadores europeos y tenerlos en sus manos, que te dé la oportunidad de llegar a Galatasaray por pedido especial de él, por pedido especial y trabajar con él, fue una experiencia muy bonita y aprendí mucho. Uno en el fútbol no todos los días aprende, uno cree que cuando llega ya lo sabe todo, pero me encontré con un señor con unas cosas muy diferentes, un trabajo diferente. Entonces eso es lo bonito que tiene el fútbol, que uno quiera o no, uno todos los días está aprendiendo cosas nuevas. Y estar abierto a aprender es fundamental para poder crecer como jugador. Nosotros lo sabemos y queremos también llevar ese mensaje a los jóvenes. ¿Cómo manejaba, nos ha hablado durante toda la conversación de la mentalidad, cómo manejaba Juan Pablo Pino las críticas,
cómo manejaba Juan Pablo Pino cuando los partidos no salían como uno quiere, cómo manejaba Juan Pablo Pino cuando de pronto los goles no entraban, las asistencias no salían. Mentalmente, ¿cómo te reponías de esos momentos en donde muchas veces los jugadores no sabemos salir y los jugadores nos quedamos y los jugadores no sabemos manejar esta situación? Yo lo único que pensaba es que el fútbol cada 8 días te da revancha. Independientemente de lo que pase en un partido, en 90 minutos ya sabes que en 8 días vas a tener otros 90 minutos y puedes cambiar toda la historia. El fútbol te puede cambiar como para mal, como para bien, en un minuto. Entonces, siempre tenía la mentalidad de que cada 8 días tenía que ser el mejor. Cuando no salía figura de la cancha, no quedaba tranquilo, porque me acostumbré siempre a dar el máximo y siempre a destacarme en cada juego. No me gustaba jugar el partido como si no fuera nada, sino que siempre mentalizado que tenía que ayudar a mi equipo y que tenía que hacer las cosas de la mejor manera. De la mejor manera. Precisamente disfrutar. Tú lo disfrutaste durante toda tu carrera, pero yo veo y sabemos que hay muchos niños hoy en día que no disfrutan porque los mismos padres le meten esa presión, los mismos padres no saben cómo tratar y manejar las frustraciones de los niños desde tempranas edades. Tú, a ver, vamos a hacer 2 preguntas para el Juan Pablo Pino de hoy al Juan Pablo Pino de antes. ¿Qué le dirías a ese compañero de Juan Pablo Pino que el padre lo presiona, a ese compañero que tiene 12, 11, que está en proceso de divisiones inferiores y siente esa presión de los padres, de los formadores? ¿Qué le dirías? Y tú, ¿qué le dirías también a ese Juan Pablo Pino que está en el aeropuerto de Sao Paulo con Pozo justo antes de montarse al avión de rumbo a Mónaco, antes de que empezara todo? Bueno, hay un tema que se está viviendo y todos lo sabemos, que los padres ya quieren inculcarle esa presión a los niños. Yo pienso que cuando uno tiene 9, 10, 11 años, lo que tiene que hacer es disfrutar del juego, gane, pierda o empate, pero sí hay que ir metiéndole en el chip a los niños que hay que ser competitivo y que siempre hay que buscar ganar, porque así se preparan los europeos, así se preparan los brasileños, así se preparan los argentinos. Ellos se preparan para ganar. Por eso valen lo que valen. Por eso valen lo que valen y por eso es que nosotros no hemos ganado muchos torneos internacionales y a nivel de selección. Pienso que esa mentalidad tiene que cambiar. Y yo tengo un niño de 9 años. Yo cuando voy a sus partidos siempre trato de hacerme lo más lejos posible, porque yo no puedo narrarle la jugada al niño, que tócala, que patea, que engancha. Eso tiene que salir de él para que vaya desarrollando sus capacidades. Yo pienso que los padres ahí cometen ese error de hacerle la narración en la raya a los niños. Patea, engancha, tócala. Yo creo que es una decisión que la tiene que tomar el niño en el juego y eso les va a servir a ellos para ir desarrollando sus habilidades. El fútbol mío de mi época pienso que era un poquito más bonito, más vistoso, porque ahora hay tantas restricciones que hay jugadas que supuestamente los jugadores ya no la pueden hacer porque el rival le da rabia, te sacan las noticias, que es una burla, cuando el fútbol no tiene que fluir lo que le salga en el terreno de juego y eso es lo que yo hacía hace 20 años atrás. ¿Y qué le dirías a ese Juan Pablo Pino que se va a montar al avión hacia Mónaco con 19 años, ya mucho bagaje en el fútbol colombiano, pero que va esa nueva experiencia? ¿Qué le dirías a él con toda la experiencia que tienes hoy en día? Es que es difícil, porque es que llegar a Mónaco con 19 años y salir del barrio La Esperanza
A ver todos esos lujos. A ver todo eso no es tan fácil. Pienso que si me hubiese tocado la formación, lo he pensado muchas veces, si me hubiese tocado la formación como Falcao, que fue paso a paso, primero Argentina, viví una experiencia, después el Porto, un club un poquito más grande y fue creciendo, Luis Díaz también tuvo esa Luis oportunidad. Díaz también tuvo esa fortuna. Yo fui un poco directo y quiera no estaba preparado para lo que me iba a encontrar, más no para lo deportivo, para lo futbolístico, porque yo confiaba mucho en mis condiciones. Y lo demostré en todos esos países Que estuviste. que estuve jugando a nivel profesional. Pero tú crees que de pronto el acompañamiento, en ese momento hablaste con alguien que ya haya estado en Europa, que te hubiera dicho, sobre todo el fútbol europeo, digamos que no había gente en Mónaco, pero te hubiese gustado que alguien te dijera, ojo que la vida en Mónaco es así, debes prepararte, debes saber que fuera de las canchas debes tener una formación? ¿Te hubiese gustado que alguien pusiera en ti esa semilla y tener ese acompañamiento? ¿Qué opinas sobre eso? Claro, eso es importante y lo estamos viviendo con todos estos muchachos que están ahora en la selección. Uno los ve que siempre tienen una persona al lado, que uno como futbolista tiene que tener a alguien que lo aterrice. Y no me sirvió tampoco mucho tiempo vivir solo en esos países, porque quiera uno o no, hay muchas tentaciones que te desvían de pronto del propósito que es el fútbol, de lo que tú fuiste a hacer, de lo que tú quieres hacer, por lo que soñaste. Entonces, sí es un poco complicado. Yo pienso que sí. Si en ese momento hubiese tenido un acompañamiento de alguna persona que me hubiese guiado, porque no lo voy a negar, el representante mío me ayudó mucho, pero era una persona muy ocupada, tenía muchos jugadores, muchos atletas, no le daba el tiempo para estar constantemente conmigo. Pero yo creo que si hubiese encontrado en ese momento ese acompañamiento, mi carrera hubiese sido otra. Yo pienso que hubiese pisado un club más grande, Más eso grande. sí lo tengo claro. Eso es lo importante, que nosotros podamos encontrar en estos espacios testimonios de grandes jugadores como Juanpi, que hoy nos ha contado su historia, anécdotas que no conocíamos. Yo creo que Loboa va a recordar este momento como los guayos de la magia eran de él, las anécdotas con Neider, con los demás. Y bueno, eso es lo importante, que nosotros, los deportistas profesionales que tenemos la experiencia, que sabemos que se vive no solo en lo que la gente ve por televisión, sino en lo que necesitamos, podamos llevar ese mensaje a los jóvenes, a los padres de familia, a los formadores. Nos hablabas de cómo tú tienes, o lo que tú piensas con tu hijo, dejarlo ser, que disfrute. Yo creo que uno muchas veces no disfruta esta profesión, por más de que las cámaras muestren otra cosa, y eso es lo importante, que sepamos de que tenemos esta herramienta para que por medio de historias nosotros podamos llevar ese camino. Juanpi, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos llevar ese mensaje de formación, y la formación integral incluye todo eso: fortaleza física, pero también fortaleza mental. Tu mentalidad te permitió llegar a los estadios más grandes del mundo, enfrentarte a los jugadores top y derrochar tu magia, al cabo que los argentinos, hoy en día 3 veces campeones del mundo, con grandes jugadores, incluso Diego, el mismo Messi, que ya estaba despuntando en ese momento, te llamen el mago y hayan querido pretenderte. Otros equipos como el Arsenal, Wenger y gente que sabe de fútbol, Rijkaard, se haya fijado en ti. Gracias por este espacio, de verdad que es un privilegio para nosotros poder encontrar ese testimonio directamente de ti, que le va a servir a muchos deportistas, muchos padres que van a poder saber cómo manejar el proceso de sus hijos, de sus alumnos. Y bueno, es un placer para mí poder, ese mago que vi en televisión, tenerlo aquí al lado y poder tenerlo al servicio de la comunidad de Gol Integral.
Sí, muchas gracias por tu espacio. Yo pienso que la historia que uno tuvo, que tuve en el fútbol, eh, toda no fue buena. Hubieron altibajos, altibajos muy fuertes. A veces veo a los jugadores nuevos que están saliendo que también pasan por eso. Y siempre trato de no atacar a esos muchachos porque tú sabes como futbolista que nosotros vivimos un mundo diferente, el cual la gente no conoce y no sabe lo que uno siente, lo que uno vive, aparte de jugar al fútbol. Son muchas cosas que uno tiene que convivir con ellas, pero son las que te ayudan y las que te dan las fuerzas para salir adelante. A los jóvenes que quieran ser futbolista profesional, que es una bonita profesión. Lo que siempre les digo es que amen al fútbol, lo que quieran ser futbolistas, que lo amen, que lo respeten y que, y que siempre tengan la mentalidad de salir adelante. Todo se puede. Ya están viendo jugadores colombianos en grandes clubes. Cualquiera de los muchachos que están ahora en formación pueden ser uno de los Luis Díaz, de los Falcao, de los que están ahora en este momento, de los James, Quinterito. Entonces hay que creérsela, no es fácil, pero el mensaje que les doy es que disfruten el fútbol y que esta es una profesión muy linda que aparte del juego deja muchos amigos y muchas experiencias vividas para lo que se viene después en el retiro. Y como comerciante, esa etapa de comerciante de Juan Pablo Pino, ¿cuál es la diferencia entre jugar fútbol y ser comerciante? ¿Y cómo te sientes hoy en día que estás retirado? Bueno, uno siempre se tiene que preparar para el retiro. Duré muchos años mirando a ver qué hacía. Y mi esposa es cristiana y ella tuvo un sueño y dijo que tenemos que aprovechar lo que tenemos aquí en Colombia, que es el tema de las esmeraldas. Y bueno, hace 3 años estamos en esto, en el tema de las esmeraldas, haciendo alianza con unas empresas. Ya estamos manejando el tema de las esmeraldas. Y bueno, colocándole el mismo cariño y el mismo empeño a este nuevo emprendimiento o a este nuevo negocio como lo tenía con el fútbol. Madrugo todos los días a tratar de echar para adelante el negocio y bueno, ahí vamos y aprendiendo de este tema tan bonito que son las joyas y vamos muy bien, estoy contento, ya no me aburro tanto en la casa, ya tengo algo para hacer. Y también en el tema inmobiliario también estuvimos un tiempo, otra vez estamos retomando eso y bueno, tratando también de ayudar a las nuevas generaciones de los muchachos que quieren jugar al fútbol y ayudando aquí en Cartagena algunas escuelas con este tipo de charlas que aunque uno no lo cree ayuda mucho y hay mucha gente que lo escucha a uno y lo tiene como referente. Entonces, muy feliz aquí en la ciudad, compartiendo con mis hijos. Tengo mi hijo mayor en Estados Unidos, que hoy tuvo su graduación. Gracias a Dios. Le mando un saludo a Juan Pablito y también nuevamente viviendo con mis padres aquí en Cartagena porque ellos vivieron mucho tiempo en Medellín y ahora estamos toda la familia acá y estamos tratando de aprovechar ahora que se puede porque sabemos que uno tiene que aprovechar el día a día y muy contento aquí en la ciudad, disfrutando. Antes de cerrar, Juanpi, queremos darle las gracias y los créditos al Hotel Caribe de la cadena Faranda que nos prestó este maravilloso espacio, este maravilloso escenario, aquí en Cartagena principalmente, mientras estoy en el Real, luchando por ese ascenso que tú también tuviste la oportunidad de jugar. Estamos también llevando este mensaje de formación integral por medio de Gol Integral. Los invitamos a que nos sigan en todas las páginas, en todas las plataformas
Y el Hotel Caribe de la cadena Faranda ha sido un aliado fundamental en poder llevarle ese mensaje a los muchachos. Aquí contigo en este espacio, en el podcast, hemos realizado las charlas en los diferentes salones que tienen a su disposición. Y bueno, gracias a Ronald, que es el gerente, Ronald Montes, y a Alexis, que es el coordinador principal, que nos prestaron este espacio, que nos tienen aquí juntos y que gracias a ellos vamos a poder llegar a muchas casas. Los invitamos aquí al Hotel Caribe. Para un futuro pleno y prometido, la formación marca el camino. Y nosotros tenemos una vida después de nuestra carrera, sea larga, sea corta, llegues a Europa, no llegues a Europa. Necesitamos visualizar nuestra vida y lo que será nuestra formación integral. Mago dentro de las canchas, mago como comerciante. Así que un gusto, Juanpi. Nos despedimos y agradecemos que ese mensaje de formación y esperanza le llegue a todas estas personas que nos ven. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. ¿Listo?